Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su curso completo de electricidad residencial. En esta ocasión estaremos hablando de la segunda parte de lo que son las magnitudes eléctricas. En la clase anterior vimos las tres magnitudes eléctricas básicas, que son la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. Además, vimos la ley de Ohm, que relaciona estas tres magnitudes matemáticamente. Y así estuvimos resolviendo ejemplos utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Ahora pasaremos a hablar de dos magnitudes eléctricas más que nos conviene conocer. Estas son la potencia y la energía eléctrica. Y empezamos diciendo que la energía, en cualquiera de sus formas, es la capacidad para realizar un trabajo y la potencia es la rapidez con la que se realiza dicho trabajo. Entonces podemos decir que la potencia eléctrica es la rapidez a la que se transfiere o utiliza la energía eléctrica. Es decir, la rapidez a la que la energía eléctrica realiza un trabajo, por ejemplo, un trabajo mecánico. Un ejemplo sencillo sería un ventilador que al conectarlo al tomacorriente, este toma la energía eléctrica y la convierte en energía mecánica al girar sus aspas. De este modo, el ventilador se dice que está consumiendo una potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque él está convirtiendo esa energía eléctrica en energía mecánica en un tiempo determinado. Y es lo que se llama potencia eléctrica. Y la unidad de medida de la potencia eléctrica es el vatio o watts, que para nuestro curso significará lo mismo. Esto en honor a James Watt. Entonces, un voltaje de 1 voltio o volt, al empujar una corriente de 1 ampere o amperio, produce 1 watt de potencia. Y la fórmula básica para la potencia eléctrica es que potencia eléctrica es igual a corriente por voltaje. Entonces, si dijimos que la potencia es energía sobre unidad de tiempo, la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Y la unidad de medida de la energía es el julio o joule. En el caso específico de la energía eléctrica, se mide en watts por hora o kilovatios o kilowatts por hora. Esta es la forma en que nuestros medidores residenciales, domiciliarios, comerciales miden la energía eléctrica, es decir, la miden en watts o kilowatts por hora, es decir, potencia por unidad de tiempo. Y es así como se cobra la factura eléctrica. Así que dicha esta parte teórica, vamos a resolver algunos ejemplos aplicando estas fórmulas. Bien, luego de haber visto la parte teórica de lo que es la energía y la potencia eléctrica, vamos a resolver el problema que tenemos en pantalla. Se nos pregunta, ¿cuál es la corriente que circula por el firmamento de una lámpara de 100 watts conectada a una alimentación de 120 voltios? Entonces, nuestra incógnita es la corriente, se nos da la potencia de la bombilla o lámpara y se nos dice que la alimentación es de 120 voltios, es decir, el voltaje. Este es un problema bien práctico de aplicación en la vida real. Veremos más adelante en el curso que este tipo de problemas es el que resolvemos cuando estamos dimensionando los circuitos eléctricos, es decir, tenemos elementos de consumo, que en este caso es la bombilla, cuyo consumo es de 100 watts, es decir, la potencia, y está conectado a un voltaje de 120 voltios. Y entonces debemos encontrar la corriente. Así que vamos a plantear el problema, como lo hemos hecho anteriormente. Nuestra incógnita es la corriente. Tenemos que la potencia es 100 watts y el voltaje del circuito es 120 voltios. Con estos datos ya tenemos el problema planteado. Y como recordaremos, anteriormente hemos dicho que la potencia eléctrica es igual a la corriente por
el voltaje. Pero en este caso estamos buscando la corriente eléctrica. Por lo tanto, debemos despejar la fórmula. Es decir, colocar la fórmula de tal forma que la corriente la encontremos a partir de la potencia y el voltaje. Nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Corriente es igual a potencia sobre voltaje. Si quisiéramos buscar el voltaje, diríamos que voltaje es igual a potencia sobre corriente. Esto dependiendo de cuáles datos tenemos y cuáles estamos buscando. Pero regularmente tenemos un elemento de consumo con una potencia conectado a un voltaje y por lo tanto estaríamos buscando la corriente. Es decir, esta forma es la más común. Entonces simplemente es cuestión de sustituir cada variable por su valor. Potencia, que es 100 watts, sobre el voltaje, que es 120 voltios. Realizando esta operación matemática, tenemos que la corriente será igual a 0.83 amperios, ya que ampere o amperios es la unidad de medida de la corriente. Así que así de fácil es encontrar la corriente que circularía por un elemento, en este caso una bombilla de 100 watts, conectada a un voltaje dado. Así que procedamos a resolver el segundo ejemplo. En este caso, se nos dice que una plancha demanda 4 amperios o amperes de un contacto o tomacorriente de alimentación de 127 voltios. Calcular la potencia consumida. Así que los datos que tenemos son la corriente de 4 amperios y el voltaje, que son 127 voltios, y se nos pregunta cuál es la potencia consumida. De tal manera que planteamos el problema de la siguiente manera. La potencia es nuestra incógnita, la corriente es de 4 amperios o amperes y el voltaje es de 127 voltios. Entonces utilizamos la fórmula de la potencia, que será igual a corriente por voltaje. Así, sustituyendo cada variable por su valor, tenemos que potencia es igual a 4 amperios por 120 voltios. Realizando esta operación matemática, tenemos que potencia será igual a 508 watts o 508 vatios. Así que hemos encontrado la potencia a partir de una corriente dada que circula por un elemento conectado a un voltaje dado. Bueno, hasta aquí este video. Espero les haya servido de aprendizaje. Muchas gracias y nos veremos en una próxima clase.